Hola, nosotros somos estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas Agropecuarias de la Universidad Santo Tomás y en este pequeño video vamos a hablar acerca del derecho constitucional. Vamos a definir qué es derecho constitucional, qué es la constitución política y cómo se encuentra estructurado el Estado colombiano. ¿Qué es derecho constitucional? El derecho constitucional es la vertiente específica del derecho público que dicta el análisis de los principios, conceptos y leyes fundamentales que rigen y determinan la existencia de un Estado nacional, cuyo ordenamiento jurídico particular se encuentran normalmente contenido en su Carta o Constitución Nacional. Tiene como asunto de interés todo lo referente a las normas posibles del Estado y del gobierno, con particular énfasis ya sea a nivel material como formal en la regulación de los poderes políticos. Fuentes de derecho constitucional. Las fuentes de derecho son la historia, las leyes políticas y las leyes constitucionales, la jurisprudencia y las leyes constitucionales, la doctrina y el derecho comparado constitucional, la constitución y la costumbre. La historia, ciencia que investiga documentalmente hechos notables ocurridos en el pasado. Es fuente porque investiga la forma de la organización y la constitución del Estado en las primeras sociedades, leyes políticas y las leyes constitucionales. Norma emanada del Congreso para la modificación de la constitución política, por ejemplo, Ley de necesidad de la reforma de la Constitución Política del Estado y las leyes constitucionales, normas que reglamentan los postulados constitucionales, por ejemplo, la Ley Orgánica de la FFAA, Ley de la Organización del Poder Ejecutivo. Ambas, las leyes políticas y las leyes constitucionales, son fuentes de derecho constitucional porque modifican una parte del objeto ejecutivo del estudio de derecho constitucional. La constitución positiva, ambas son leyes básicas excepcionales por su forma sistemática y la amplitud con que encaran una cuestión llamada también leyes orgánicas. Jurisprudencia constitucional. Conjunto de decisiones judiciales uniformes emitidas por el Tribunal Constitucional de un Estado acerca de las sentencias de jueces inferiores o actos del Poder Ejecutivo, radicado, modificando o anulándolos. Es fuente porque las sentencias constitucionales dirigen en un futuro las decisiones judiciales de los jueces inferiores. Bueno, buenos días. Yo vengo a hablarles sobre la constitución política. Entonces, para empezar, ¿qué es la constitución política? La constitución política es la fuente primaria de importancia porque la ciencia de derecho constitucional la estudia y la compara la compara y la analiza, mejor dicho. Entonces, para hablar de la constitución voy a hablar de la dogmática. ¿Qué es la dogmática? La dogmática es la constitución que habla sobre aquellas normas, principios, pilares, sobre la acción, pilares y la acción de la nación y el Estado. A su vez, los derechos fundamentales que tienen los mismos ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros. Entonces, esta tiene una parte orgánica. Entonces, aquí encontramos cómo está organizada la constitución política. Toda sociedad donde no estén garantizados los derechos establecida la separación de poderes carece de constitución. Entonces acá vamos a empezar a hablar ya sobre las tres ramas que existen en la constitución. Entonces tenemos como primera rama, tenemos la rama judicial. La rama judicial define la constitución política en el siglo XVII y esta es la que hace cumplir las leyes, que con el fin de asegurar la convivencia pacífica de un orden justo. Entonces, esta tiene como funciones: administra la justicia a nombre del Estado, hace efectivos los derechos y obligaciones, garantías, libertades consagradas en la ley del artículo 1 de la Ley Estatuaria de Administración de Justicia. Entonces ahí seguimos con la rama ejecutiva. La rama ejecutiva es la que ejerce la dirección política del Estado, vela por el cumplimiento de 28 funciones del artículo 189 de la Constitución Política, que es promulgar
leyes, administrar recursos, organiza el crédito público, etc. Además de las tres ramas, existen órganos autónomos e independientes que velan por el control de estas ramas y salvaguarda el patrimonio público. Como último tenemos la rama legislativa. Entonces en esta rama tenemos las funciones de hacer las leyes, reformar la constitución política, juzga excepcionalmente a los altos funcionarios del Estado por responsabilidad política, elige el contralor, procurador, magistrados, la Corte Suprema, entre otros. Estructura del Estado colombiano. La estructura del Estado colombiano se ha regido a través de tres poderes. Encontramos el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Como veníamos mencionando, el poder legislativo está formado por el Senado, la Cámara de Representantes, que conjuntamente forman el Congreso colombiano, con asiento en la capital de la República, es decir, en Bogotá. La función básica del Congreso consiste en enmendar la Constitución, sancionar leyes y ejercer el control político del gobierno. Ese es el poder legislativo. Ahora procedemos con nuestro segundo poder, que es el poder ejecutivo. El poder ejecutivo está encabezado por el presidente de la República, que cumple funciones de jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. El poder ejecutivo está constituido también por los miembros de los gabinetes y los directores del departamento administrativo. Conforme al artículo 188 de la Constitución, el presidente solo debe cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de Colombia, sino que también debe garantizar los derechos y las libertades de todos nosotros los colombianos. El tercer poder encontramos el poder judicial. El poder judicial nos habla acerca de la Constitución que prevé la administración de justicia en Colombia. Esto está a cargo de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los diversos tribunales y jueces y el sistema de justicia penal militar. Estos son los encargados de regir el poder judicial. También nos dicen que la Constitución establece que la administración de justicia constituye una función pública. O sea, la judicatura goza de independencia para adoptar sus decisiones y sus procesos son públicos. Entonces, como venimos mencionando en el Poder Judicial, la Corte Suprema es el tribunal de mayor jerarquía en la jurisdicción ordinaria. La Corte misma lleva a cabo la elección de 23 magistrados a partir de los candidatos presentados por el Consejo Superior de la Judicatura. Los magistrados prestan servicios por un plazo de 8 años. Los miembros de la Corte se sesionan en plenario y en cámaras separadas para entender la apelación en materia civil, penal y laboral. También encontramos el Consejo de Estado, que es el tribunal de mayor jerarquía en la jurisdicción del contencioso administrativo. Es decir, que además presta servicios como órganos de asesor del gobierno en cuestiones de derecho administrativo. La Corte Constitucional cumple varias funciones. Falla en casos planteados por ciudadanos que impugnen por inconstitucionalidad otros enmienda de la Constitución por vicios de procedimiento. Decide si la convocatoria de un referéndum o asamblea constituye para enmendar la Constitución, si es compatible con la Constitución. Falla en casos planteados por ciudadanos en que impugnen por inconstitucionalidad de leyes o decretos con fuerza de ley. Se pronuncia sobre la Constitución de los decretos dictados, se pronuncia sobre la constitución de los proyectos de leyes y revisa las decisiones de los tribunales inferiores referentes a las acciones insaturadas. También encontramos la Fiscalía General de la Nación, que esta está conformada por el fiscal general, los fiscales delegados y otros funcionarios. En la Fiscalía General de la Nación, a partir de parte una lista de candidatos presentados por el presidente por un periodo de 4 años. La Fiscalía General forma parte del Poder Judicial y goza de autonomía administrativa y presupuestaria. Y por último encontramos los órganos de control. Es la sección en que se describe la estructura del Estado y se establecen los 3 principales poderes de gobierno. La Constitución colombiana crea también los órganos de control que no pertenece a ninguno de los tres poderes principales. Se trata del Ministerio Público y la Contraloría General de la República.
El Contralor General supervisa la administración de los fondos públicos. El Ministerio Público tiene cometidos pertinentes para el análisis de la situación en los derechos humanos en Colombia. La Procuraduría General se encarga de realizar investigaciones disciplinarias e imponer sanciones a agentes del Estado, tanto civiles como miembros de las fuerzas militares. La Defensoría del Pueblo cumple sus cometidos bajo la dirección del Procurador General de la Nación. El Defensor del Pueblo es electo por la Cámara de Representantes de una lista de candidatos que se ha venido presentando y pues se encarga de promover y proteger los derechos humanos.